Hola chicos, mi nombre es Lucía Cabrero y yo les voy a dar la clase de triángulos del cuello. Vamos a dividir la clase de triángulos del cuello en regiones. Vamos a dividir en la región anterior, donde vamos a tener el triángulo anterior y los triángulos anteriores, y la región posterior, donde vamos a tener el triángulo posterior. Acá en esta imagen les quería mostrar para que más o menos se ubiquen. Este va a ser el triángulo anterior, en la región anterior. Lo que les quiero aclarar es que el triángulo anterior va a estar formado por diferentes tipos de triángulos. Todo esto va a ser el triángulo anterior de la región anterior. Va a estar formado por un triángulo submandibular, el triángulo carotidio, el triángulo muscular y el triángulo submentoniano. Y la región posterior va a estar formada por el triángulo posterior, que es este que está acá. El triángulo anterior va a estar constituido por el borde inferior de la mandíbula. Bueno, vamos a tener una línea media y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Y el triángulo posterior va a estar formado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, la clavícula y el borde del músculo trapecio. Bien, con respecto a la región anterior dijimos que íbamos a tener el triángulo anterior y los triángulos correspondientes a la región anterior. Vamos a empezar a hablar del triángulo anterior. El triángulo anterior va a estar formado por el borde inferior de la mandíbula y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Vamos a tener un piso que va a estar formado por los músculos supra e infraioideos. Con respecto al triángulo anterior, habíamos dicho que el triángulo anterior está a su vez formado por 4 tipos de triángulos. Vamos a ver esos 4 triángulos. Vamos a tener el triángulo carotidio, que va a estar formado por el borde inferior de la mandíbula, el músculo homoioideo y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Dentro del triángulo carotidio vamos a tener lo que es la bifurcación de la arteria carotidia. Vamos a tener la vena yugular interna, el nervio neumogástrico y el nervio hipogloso también, que acá no se ven, pero eso lo vamos a tener como contenido. Y luego teníamos un triángulo muscular que estaba formado por el músculo homoioideo, que es este, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y una línea media. El contenido vamos a tener la glándula tiroides, la glándula paratiroides, el esternoioideo, el tiroideo y la tráquea, como la ven acá. Las glándulas ya después las van a ver en otra clase. Bien, ya hablamos de 2 triángulos que constituían lo que era el triángulo anterior. Hablamos del triángulo carotidio y del triángulo muscular. Nos están faltando otros 2, que son uno de ellos el submentoniano. El triángulo submentoniano hacia inferior limita con los músculos hioides, hacia lateral con el vientre anterior del músculo digástrico y el suelo va a ser el músculo miloioideo. Y nos está quedando el otro triángulo que va a ser el triángulo submaxilar o submandibular, que se encuentra entre el borde inferior de la mandíbula y entre ambos vientres del digástrico. El suelo está constituido por el músculo miloioideo, hipogloso y el constrictor de la faringe, y está ocupado en gran parte por la glándula submaxilar o submandibular. Acá tenemos la glándula. Acá habíamos dicho que se encontraba en el borde inferior de lo que es la mandíbula, entre ambos vientres de los músculos digástricos
y el suelo va a estar constituido por el músculo miloideo y acá tenemos la glándula submandibular o submaxilar. Bien. Con eso ya terminamos lo que sería el triángulo anterior correspondiente a la región anterior. Ahora nos está faltando ver los triángulos de la región anterior, donde vamos a ver el triángulo de Farabeuf, el triángulo de Pirigov, el triángulo de Béclard y el de Sedilot. Bien, vamos a tener que el triángulo de Pirigov vamos a tener como límites el borde posterior del músculo miloideo. Bueno, acá está el triangulito de Pirigov. Vamos a tener de límites el borde posterior del músculo miloideo, el nervio hipogloso y el tendón intermedio del digástrico, y el contenido va a ser la arteria lingual, que es esta que la vemos por acá. Bien. El otro triángulo que nos queda ver es el triángulo de Béclard, donde vamos a tener, bueno, acá está el triángulo, vamos a tener un borde posterior del músculo hipogloso, vamos a tener el hueso hioides como los límites y el vientre posterior del digástrico. Bien, y el contenido va a ser el nervio hipogloso y la arteria lingual. Con respecto al triángulo de Farabeuf, vamos a decir que vamos a tener en el límite superior el nervio hipogloso, en el límite posterior la vena yugular y en el límite anterior el tronco tirofaringio, tirolinguo faringiofacial. Bueno, también lo pueden encontrar con otro nombre. Y el contenido va a ser la bifurcación de la arteria carótida primitiva, que eso ya lo van a ver en irrigación, que nuestra arteria carótida primitiva, arteria carótida común, se divide en una interna y en una externa. Y por último, el último triángulo que nos estaría quedando de lo que son los triángulos de la región anterior es el triángulo de Sedilot, en donde vamos a tener los límites, bueno, acá está el triángulo, vamos a tener los límites, el fascículo external del esternocleidomastoideo, el fascículo clavicular, que es este chiquitito que está acá, del esternocleidomastoideo, la clavícula, y el contenido va a ser el nervio frénico. Ahora nos vamos a los triángulos que tenemos en la región posterior. Bien, la región posterior, también conocida como región cervical, lateral, o triángulo cervical posterior o región supraclavicular. Está situada en las partes laterales del cuello, superiormente a la clavícula, posterior a la región del esternocleidomastoideo y anterior a la región cervical posterior. Sus límites vamos a tener que va a ser el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, el borde anterior del músculo trapecio e inferiormente la clavícula, y acá el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. El piso vamos a tener los músculos esplénicos elevadores de la escápula y los escalenos, y el contenido va a ser los ramos cutáneos del plexo cervical y el nervio espinal. Bien, el triángulo posterior hay que tener en cuenta que nosotros acá en la diapositiva lo habíamos visto como un triángulo completo, pero a su vez este triángulo se nos va a dividir en dos triángulos. Acá tenemos el primer triángulo y el segundo triángulo, que va a ser supraclavicular,
que va a estar por arriba de la clavícula, donde vamos a tener como límites la clavícula hacia inferior, el músculo esternocleidomastoideo y el vientre posterior del músculo omoioideo. En el contenido vamos a tener el escaleno anterior, el plexo braquial, arteria subclavia, vena subclavia. Acá en la imagen no se ve, pero obviamente más abajo deberíamos encontrar todo esto. Y por último tenemos el otro triángulo, que va a estar formado por el esternocleidomastoideo, el trapecio, el vientre posterior del digástrico, el vientre posterior del omoioideo, y en el contenido vamos a tener la arteria occipital, el nervio mastoideo y obviamente vamos a tener, como dice acá, un grupo ganglionar que va a ser todo lo que es la parte linfática, o sea, la parte que constituye el sistema linfático de lo que es la cabeza y cuello, en este caso el cuello. Y bueno, eso sería todo. Espero que la clase les haya sido útil. Cualquier duda o consulta, tenemos los grupos de WhatsApp, tenemos el foro. Así que bueno, muchas gracias.